La palabra del Señor dice de la siguiente manera en este versículo, Isaías 14:27, porque el Señor de los ejércitos lo ha decidido. ¿Quién lo invalidará? Su mano está extendida. ¿Quién la hará volver atrás? Por supuesto que la respuesta es que nadie puede invalidar lo que el Señor ha decidido. Imagínate que Dios decida algo y haya alguien o algo que detenga lo que Dios ha decidido, que sea más fuerte que Dios en ese sentido al detener su voluntad. Por eso el Señor pregunta en esta forma, sabiendo que la respuesta es: nadie puede cambiar la voluntad del Señor, nadie puede detener lo que el Señor ha decidido, y nadie puede decir que su mano se vuelva atrás, como contener su mano o regresar su mano del Señor. Por supuesto que nadie puede hacerlo, porque Él es todopoderoso y Él es independiente. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, a nuestras vidas de muchas y diversas maneras, Señor. Y ahora, a través de Jesucristo y de tu Espíritu Santo, nos das el entendimiento correcto, Señor, de tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que es inagotable el conocimiento, Señor, que podamos alcanzar de ti. Nunca alcanzaremos de la cúspide ni la conclusión completa de lo que tú eres, Señor. Pero te agradecemos, Padre, que en cada oportunidad que estudiamos en tu palabra acerca de tu persona, nos haces ver, Señor, tus atributos, tus características, tus perfecciones, de una forma, Señor, que nos llena de admiración y de asombro de conocer y saber lo que tú eres, Padre. Y no queremos, Señor, que esta palabra sea solamente mero conocimiento, sino que sea una vivencia, Padre, que sea un agente transformador de nuestra mente, nuestras intenciones, nuestra voluntad, que todo nuestro ser se rinda a ti. Yo te doy gracias por los hermanos que están aquí presentes, los hermanos que están viendo esta transmisión en vivo, aquellos que verán después la grabación de este mensaje, porque eso, Señor, habla del anhelo que tenemos de conocerte más, de saber más de ti, Señor. Y sabemos, Padre, que aquel que te busca te encuentra. Y sabemos, Padre, asimismo que no regresaremos, Señor, iguales que como éramos antes de escuchar este mensaje, sino que tú, Señor, usarás tu palabra para crear una convicción tan profunda en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que nos hará diferentes. No seremos los mismos que éramos hace unos minutos a los que seremos dentro de una hora, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que produce, Señor, aquello por lo cual tú la has enviado y has enviado tu palabra. Yo tengo la convicción, Señor, en este día para que nuestras vidas, Señor, sean transformadas. Nuestra mente, Señor, sea conformada a tu imagen, a tus pensamientos. Que asimismo, Señor, nos amoldemos más hacia ti, Señor, y reflejemos cada día más el carácter y la conducta de Jesucristo. Por eso te doy gracias por mis hermanos, Señor, que han dispuesto de su tiempo, de su atención, Señor, para estar aquí, esperando recibir de ti la palabra que tienes para nuestras vidas. Entonces, rogamos que seas tú hablando y tu Espíritu Santo, Señor, trayendo luz de entendimiento a nuestra mente, Señor, para comprender totalmente el mensaje, Señor. Y para esto, Señor, confiamos que así será y que tu nombre precioso será glorificado en todo esto que pedimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios es independiente, y como leíamos aquí en Isaías 14:27. Independiente, ¿qué significa? Significa que es algo autónomo, algo que es libre, algo que se gobierna a sí mismo, es decir, autogobernado, algo o alguien que no depende de otros. Y por supuesto la independencia implica cierto grado de separación, cierto grado de apartamiento, porque es algo o alguien independiente. Dios es independiente, por supuesto. Esto significa que Él existe por sí mismo, Él es suficiente en sí mismo, Él es supremo, soberano sobre todas las cosas, nadie lo creó a Él, nadie le dio forma, Él es eterno, Él es independiente de todo lo creado, porque Dios depende solo de sí mismo, nadie lo ha hecho Dios, Él es Dios y es Dios por sí mismo.
Entonces, si entendemos que Dios es independiente y que Dios es libre y Dios es soberano y Dios es omnipotente para hacer lo que Él quiera, lo que Él le plazca, Él no tiene que darle cuentas a nadie. No tiene que explicarte a ti ni explicarme a mí de las cosas que hace, por qué las hace o por quién las hace o cuál es el objetivo. No tiene que darte ninguna explicación, ni a mí. Por supuesto que Dios no se va a contradecir a lo que está escrito en su palabra, pero Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él es libre, soberano e independiente. A veces nosotros tratamos equivocadamente de someter a Dios. Y dime por qué, Señor. Si le place, te lo va a decir, pero si no le place, no te lo va a decir. Usted y yo sabemos de la historia de Job, por ejemplo. Y todo lo que le pasó a Job, todas sus desgracias, todas sus tragedias, las pérdidas que tuvo de sus bienes, de su familia, aún de su propia salud. Y sabe que Job nunca supo por qué. Al menos en la Biblia no encontramos escrito por qué Dios decidió que le pasaran todas esas cosas. Sí lo entendió porque dijo, bueno, sí, ahora te veo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? O sea, vino una convicción más profunda en Job acerca de su confianza en Dios. Eso es cierto, ese fue el propósito. Pero él nunca supo que Dios tuvo un acuerdo, digámoslo así, o le dio un permiso a Satanás para que lo tocara a él e hiciera los destrozos que hizo en su vida. Eso Job nunca lo supo. ¿Te imaginas que ahora mismo Dios está en el cielo y Satanás va y le dice, mira a tu hijo, mira a tu hija que está ahí en el centro cristiano bíblico o está viendo la transmisión? Qué cómodo, qué bien, pues tú lo bendices. ¿Cómo no quieres que él también te bendiga? Como dijo de Job. De balde te adora, pues si tiene todo, tú lo proteges, lo guardas. ¿Te imaginas que ahora mismo en el cielo esté ahí Satanás reclamando tu vida, tus bienes, tu salud? Y dice, déjamela tantito para que veas cómo te maldicen tu propia cara. Y tú ni en cuenta, tú aquí en la iglesia, tranquilo y sin saber que se está gestando algo que te va a causar dolor, llanto y tristeza en el cielo. Y si tú, por alguna razón o yo, llegamos a padecer una situación de esta y le preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me haces tanto mal? Como dijo Job. Y entonces Job decía, yo entiendo que Dios está detrás de todo esto. Como tú y yo, como creyentes en Cristo, sabemos que todo lo que nos pasa, Dios está detrás de todo eso. Dios lo envía o Dios lo permite, pero no te escapas, ni yo me escapo de las manos y del control de Dios. Todo lo que nos acontece es por la soberana voluntad de Dios en nuestras vidas. Y entendemos eso. Y por eso Job lo entendía, sabía que Dios estaba detrás de sus desgracias. Y dijo, yo solo quiero que me explique por qué. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué acaso no he hecho estas misericordias, no he hecho el bien? ¿Por qué permite Dios esto? Que me explique, casi retándolo, que venga aquí y me explique por qué pasan estas cosas. Y hay gente que toma esa actitud, ¿por qué Dios lo permite? Y cuando Dios se presenta ante Job, le dio una explicación. Mira, Job, ¿qué crees? El otro día Satanás se presentó ante mí y acordamos esto. ¿Te explicó eso acaso? Dijo, a ver, cíñete los lomos. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el cielo, la tierra y todo? ¿Dónde estás tú cuando yo doy de alimentar a los animales, a las bestias? ¿Dónde estás tú? Y Job se dio cuenta que no podía competir con el Altísimo. Por eso tú y yo debemos de, más que cuestionar a Dios, tenemos que aceptar la voluntad de Dios y decir, Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga con esto? Y la respuesta es muy clara. Dios quiere que tú y yo seamos como Cristo. Que tu reacción, tu respuesta, tu actitud sea la que haría Cristo en tu lugar. Por eso Dios
libre y soberanamente puede permitir cosas que no resulten tan agradables ni tan placenteras a nosotros. Entonces, el que Dios sea independiente, que haga su soberana voluntad y que tenga todo el poder para hacer lo que le plazca, pudiera pensarse que es peligroso que un ser con tanto poder, con tanta autoridad, con tal independencia, que no le tiene que dar cuentas a nadie, que es libre y soberano para hacer lo que quiera, pudiera ser peligroso entonces una persona tener esas características. Y ciertamente sí es peligroso, pero no en Dios. El hombre que tiene el poder, el hombre que tiene la autoridad de cualquier tipo y que no le rinde cuentas a nadie, es un tremendo peligro para la humanidad, para su propia vida, para su familia, para la sociedad. Y hemos encontrado a lo largo de la historia muchos casos así de gente con poder, pero que no le rinde cuentas a nadie y ha sido usualmente un desastre. En lo político, en lo militar, y ejemplos y nombres hay muchos a lo largo de la historia, gente con poder, gente que era independiente, autoritaria, y vimos a lo largo de la historia de la humanidad grandes desastres, como decía yo, en las áreas políticas, en la área militar, en los gobiernos, por supuesto, en el área empresarial, los sindicatos, los trabajadores y aún en la misma iglesia. Una persona con autoridad en la iglesia que no le rinde cuentas a nadie es un peligro. Alguien por ahí algunos siglos atrás acuñó una frase que me gusta y dice, esta persona se llamaba Lord Acton. Y Lord Acton dijo lo siguiente: el poder tiende, escucha bien, el poder tiende a corromper. El poder tiende a corromper. ¿Cuántos que ascienden en una posición de privilegio en una organización cualquiera se corrompen? Porque ahora tienen el poder para mandar y hacer lo que quieran. Por eso dice este hombre, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuanto más poder, más posibilidad tiene la persona de corromperse. Y como el corazón es malo y pecaminoso, tiene esa inclinación a hacer lo malo. Y con poder, olvídate. Personas que no se sujetan a la ley, a las reglas y mucho menos a Dios, porque la tendencia del corazón del hombre es de continuo a hacer lo malo, como dice Génesis 6:5. El pensamiento, la intención, los deseos continuos del corazón del hombre es hacer lo malo, Génesis 6:5. Y si a esa persona le das poder, le das autoridad, imagínate lo que pueda hacer una persona en esa posición. Por eso sí es peligroso el poder absoluto, la independencia absoluta. Es muy peligroso, pero eso no acontece en el caso de Dios, porque Dios es perfecto. El hecho de que Dios sea todopoderoso, soberano, como leíamos en Isaías hace unos minutos, que Él puede hacer lo que le plazca y nada ni nadie lo puede detener, que Él es independiente, que es completamente libre para hacer lo que quiera y no le rinde cuentas a nadie, no le corrompe, porque Él es perfecto. Y Dios, el poder absoluto y su absoluta independencia se sujetan y se someten al resto de sus atributos. Y eso le hace proceder de forma perfecta. Dios se sujeta a sí mismo, a su carácter, a su naturaleza. Su propia forma de ser lo autorregula a Dios. Y aunque tiene todo el poder y toda la libertad para hacer lo que quiera, Él es soberano, omnipotente, libre, independiente, pero eso está en armonía con su amor, su santidad y su justicia. Así es que Dios, aunque tiene todo el poder y toda la libertad para hacer lo que quiera, su amor, su santidad y su justicia lo contiene o lo limita
para no hacer lo equivocado, porque todos sus atributos están en armonía unos con los otros. De tal forma que todo lo que Dios hace está inspirado y motivado por el amor, por su santidad, por su justicia, y por lo tanto todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto, es justo y es santo. Dios nunca hace lo malo, ni lo pecaminoso, ni lo injusto, porque Él ejerce su omnipotencia y su independencia para su gloria y para el bien o el beneficio de los que le aman, como dice Romanos 8:28. Así es que Dios se sujeta a sí mismo porque su propio carácter lo autorregula. Dios nunca hará nada que vaya en contra de su persona, y me remito específicamente a su santidad, a su justicia y a su amor. Tú y yo, si tuviéramos el poder, probablemente nos corromperíamos. Y si fuera mucho poder, nos corromperíamos mucho. Por eso las personas, tú lo has visto seguramente, que cuando, hablando de la política, por ejemplo, cuando están en una fase primaria, en una posición muy baja dentro de la organización, y son muy buenos funcionarios o son muy buenos candidatos, pero conforme van ascendiendo y logran el puesto, digamos, de autoridad, y si esa autoridad dice, tienes dinero para hacer lo que quieras, tú dictas, tú haces, eres libre, venga, entonces haz tu voluntad, la gente usualmente se corrompe porque no sabe manejar el poder que le ha conferido la autoridad, y entonces esa corrupción, ese corazón corrupto aflora y se manifiesta en lo que realmente es. Yo digo que no necesariamente el poder es el que corrompe, sino que el corazón es el que está corrompido, solo que no tenemos el poder para darle libertad a nuestro corazón corrupto. Pero cuando una persona tiene poder y autoridad, ahora puede hacer lo que su corazón corrupto siempre ha querido hacer, solo que no tenía el poder. Pero ahora al estar en eminencia puede ejercer ese poder con libertad, y eso manifiesta su corrupción. Dios no es así. Dios no es corrupto. ¿Te imaginas que Dios fuera alguien que se pudiera manipular? Alguien que pudiéramos llorarle y ya se convence, como a veces nosotros hacemos, o a veces los niños hacen, ¿no? Lloran un tantito y el papá ya, para que se calme, a ver qué quieres, hijo, ¿no? Estabas muy firme, decirle no, 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 y empieza a llorar y dices, ay, bueno, está bien, para que no llore, vamos a darle, ¿no? ¿Te imaginas que Dios fuera así? Que tú y yo le lloriqueamos, o tú y yo pataleamos, o berreamos ahí, nos revolcamos en el piso, y dices, ay, ya, pobrecito, voy a hacer lo que me pide. No, Dios no puede ser manipulable, porque Él es independiente. Dios además tiene vida en sí mismo. Como dice Juan 5:26, acompáñame a Juan 5:26. Esto significa que nadie creó a Dios, nadie le dio la vida a Dios, sino que Dios es y Dios siempre ha sido. Juan 5:25 dice, les digo, ¿qué dije? Perdóneme, 5:26, perdóneme. Juan 5:26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, que el poder de la vida y el poder de la muerte está en Dios. Él tiene vida en sí mismo y no necesita de nadie más para vivir. Sin embargo, Jesús también fue completamente hombre, tan natural, tan humano como tú y como yo, pero sin pecado. Y mira lo que dice en el versículo 30, aquí mismo de Juan 5. Yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Es decir, que Jesús
siendo humano, tuvo una etapa de crecimiento, de formación como todos nosotros, y Él dependió también de sus padres como tú y como yo. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Sus padres lo tuvieron que alimentar, sus padres lo tuvieron que asear, sus padres tuvieron que vestirlo cuando estaba en la edad para ello. Pero conforme fue creciendo, él se fue independizando, digámoslo así, de sus padres, mas nunca se independizó de Dios, porque dijo aquí en Juan 5:30, yo no vengo a hacer lo mío, sino vengo a hacer lo de mi Padre, de aquel que me envió. Es decir, que Jesús siempre estuvo sujeto en su humanidad a sus padres, a sus padres terrenales por un tiempo y a su Padre celestial por toda su vida terrenal. Jesús se sujetó a él, lo cual nos deja un ejemplo de lo que tú y yo debemos hacer. Pero los hijos crecen y se independizan. Los hijos crecen y hacen su voluntad y no siempre es buena. Como tú y yo nos independizamos en un momento, los que somos adultos aquí, por supuesto me refiero, y no todo lo que hicimos fue bueno. No todo el consejo de nuestros padres lo atendimos, no les hicimos caso en todas las cosas que nos decían y cometimos errores por no obedecer a nuestros padres. Bueno, ahora que somos padres, los que lo somos, entendemos eso mejor al ver a nuestros hijos tomar decisiones que no son sabias, que no son inteligentes, porque ya se independizaron, creen que ya pueden hacer las cosas por su cuenta, es cierto, pero no siempre toman buenas decisiones. Pero Jesús, para testimonio nuestro, siempre estuvo sujeto al Padre. Dios, antes de crear lo existente, antes de crear lo visible y lo invisible, como los ángeles, el universo, la tierra, la vida, antes de esa creación no había nada, ni nadie, excepto Dios. Dios era lo único que había. ¿Por cuánto tiempo Dios pasó así antes de crear las cosas? Es un tiempo que no podemos medir. Por eso la Biblia se refiere a la eternidad pasada. Fue una eternidad desde siempre. Dios en un momento dado del tiempo creó las cosas, son las que ahorita tenemos vigentes o palpables o visibles, y llegará un tiempo en el cual algunas de estas cosas dejarán de ser y pasaremos a la eternidad futura, como lo llama la Biblia, para siempre de los siempre, para nunca jamás, como los cuentos. Pero si evaluamos el tiempo que lleva de existencia lo creado, alguien dirá millones de años, miles de años, no voy a entrar en esa discusión, pero si comparamos el tiempo de existencia de lo creado, comparado con la eternidad pasada que no tiene principio, podemos entonces decir que Dios, la mayor parte del tiempo, la ha pasado solo. ¿Te das cuenta de eso? Creó las cosas y digamos que ya hay compañía. Los ángeles, los seres vivos. Pero antes de eso no había nada más que Dios. Dios pasó una eternidad pasada completamente solo. ¿Te das cuenta que Dios no cambió cuando hizo las cosas? No llegó a ser Dios, bueno, voy a crear el universo, los ángeles, los seres vivos, el hombre, y voy a ser Dios. No, Dios siempre ha sido Dios. Aún en la eternidad pasada, aún en la soledad de ese tiempo, Dios ya era Dios y Dios ya era justo, santo, perfecto, hermoso,
misericordioso, compasivo, benevolente, todos sus atributos. Dios ya era Dios y Dios siempre ha sido Dios, aún antes de lo creado, cuando Él estaba completamente solo. Dios no tenía a quien mostrarle su majestuosidad. Dios no tenía a quien mostrarle su gloria. Dios no tenía a quien manifestar su compasión y su misericordia. Dios no tenía a quien perdonarle sus pecados. Y ya era Dios solo. Él siempre ha sido Dios. Así es que el Señor ha pasado más tiempo solo que en compañía de lo creado. Y Él no ha cambiado. Él ha sido el mismo por siempre. Y sabes una cosa interesante en esto, es que Dios no se sentía solo. Él no estaba solo así, bueno, ¿y ahora con quién platico? ¿Qué voy a hacer aquí? Porque sabemos que Dios está conformado de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios estaba pleno, completo en sí mismo. No estaba aburrido, no se sentía triste, no se sentía solo. Él era tal y como es, pleno y absoluto, contento, gozoso, alegre, amoroso, aunque no tuviera una creación en la cual reflejar su gloria. Él era independiente, inmutable, infinito, eterno, omnipotente, todo lo que es lo ha sido siempre, aunque mucho, como ya lo mencioné, mucho de ese tiempo ha estado solo. Y Dios no necesitaba a nadie para ser Dios. Entonces, alguien se preguntará, ¿por qué si Dios estaba bien solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por qué entonces hizo las cosas si no las necesita, si Él es independiente, si Él es autoexistente, si Él es eterno, infinito, Él está satisfecho, contento consigo mismo? ¿Por qué hizo lo que hizo si Dios no lo necesitaba? Justamente eso es lo que tú y yo tenemos que reflexionar, que si Dios no necesitaba hacerte a ti, a mí, darnos vida, rescatarnos, perdonar nuestros pecados, entonces tenemos que tener una actitud de agradecimiento hacia el Señor, aquel que no nos necesita, que sin embargo por su amor nos ha dado vida, nos ha dado perdón, nos ha dado una relación personal con Él. Y cuando tú y yo valoramos esas cosas, no podemos hacer menos que rendirnos agradecidos a Él y poner nuestra vida a su disposición. Porque de otra forma tú y yo seríamos unos mal agradecidos, como la mayoría de la gente es. Como algunos creyentes también lo son, no hay agradecimiento hacia nuestro Señor. Dios nos formó de cierta manera que tú y yo somos dependientes. Tú y yo no somos independientes. Aunque tal vez en lo social, en lo familiar, llegamos a ser independientes, en la vida, en lo esencial de la vida y en lo espiritual, no somos independientes. Aunque no toda la gente lo sabe y lo reconoce. Nuestra vida proviene completamente de Dios. Dios usó a nuestros padres, o nuestros padres fueron los medios por los cuales el Señor nos dio vida. Así es que más que una decisión de tu papá y de tu mamá de darte vida, fue una decisión de Dios a través de tus padres darte vida. Sea como hayan sido buenos padres, malos padres, lo que hayan sido, fueron el instrumento de Dios para concebirte a ti y darte existencia. Por eso tenemos que estar agradecidos con ellos, honrarlos y procurarlos, porque fueron aquellos que Dios usó para darnos la existencia. Pero la vida sabemos entonces que depende completamente de Dios, proviene de Él. Acompáñame al libro de Hechos 17 y mira lo que aquí Pablo le dice
a los atenienses, aquellos que tenían un Dios para cada situación, para cada cosa que necesitaran. Inclusive tenían una estatua del llamado el Dios no conocido, por si acaso se les faltó alguno. Tenían la ciudad llena de estatuas para venerar a sus dioses, honrarlos. E inclusive tenían una estatua del Dios no conocido por si les faltó alguno para que no se enojara, ¿verdad? Entonces tenían esta estatua. Y Pablo los confronta y les dice, ese Dios no conocido, ese Dios que no conoces, es el que yo te vengo a presentar aquí. Y mira lo que dice Pablo ante ellos en Hechos 17, verso 25. Desde el 24 leamos, por favor. Hechos 17, 24. Dice, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Viene lo importante que quiero resaltar. Porque él es quien da a todos vida y aliento. Y no solamente da vida y aliento, sino que también da todas las cosas. Hermano, hermana, tú tienes vida y aliento. Yo tengo vida y aliento porque Dios nos lo ha dado. Y no solamente a ti y a mí como hijos de Dios, sino a todos los seres humanos, a todas las personas, Dios les da vida y aliento. Hasta que Él lo retira, esa persona deja de vivir. Y la gente no lo sabe, lo ignora o no le importa. Pero claramente la Biblia establece que toda la vida proviene de Dios. Y no solamente la vida y el aliento, sino también todas las cosas, todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, todo lo que has alcanzado, todo lo que has tenido, todo proviene de Dios. Sí, Dios te da la inteligencia, las fuerzas, las capacidades para lograrlo, pero todo proviene de Dios. Y desgraciadamente, lo vuelvo a decir, nadie mucha gente no lo reconoce así. Tú y yo, mi amado hermano, tendríamos que vivir agradecidos con el Señor por la vida, por su aliento, por las cosas que nos da. Y por eso digo, si estuviéramos conscientes de esto, viviríamos una vida entregada a Él, rendida a Él, a su servicio, a su disposición, porque ni siquiera es mi vida. Mi vida es del Señor y el Señor me la concede. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que yo quiera en mi independencia? ¿Hacer lo que me plazca y deshacer? No, claro que no. Dios te ha dado la vida, te ha dado el aliento y las cosas para que lo honres y lo glorifiques, para que lo reconozcas y le agradezcas todo lo que el Señor ha hecho contigo. Cuando tú y yo decimos, ya no te necesito, yo puedo hacerlo solo, Dios, entonces viene nuestra debacle y nuestro derrumbamiento, porque todo proviene de Dios. Y Dios a veces le place cortar su mano, detener su mano, para que entonces tú y yo suframos y nos demos cuenta que todo proviene de Él. Y nos aprieta, y nos estruja, y nos hiere, o permite que seamos heridos, como pasó con el caso de Job, para que reconozcamos que de nosotros no podemos depender, sino solamente de Él. Qué triste, mis amados hermanos, que a pesar de escucharlo, a pesar de saberlo, la gente no hace caso a esta exhortación de vivir una vida rendida al Señor. Por eso Dios nos hizo esencialmente, y no solamente a los creyentes, aún a los no creyentes, aún a los blasfemos, aún a los ateos, aún a los satánicos. Dios los hizo esencialmente dependientes de Él. Nadie puede vivir si Dios no le permite vivir. Ese es un mensaje que tenemos que llevar a las personas. Vives porque Dios quiere que vivas. Y el día que ya no quiere que vivas, se acabó. No podrás hacer nada, ni tu dinero, ni tu poder, ni tu libertad o independencia te puede asegurar una hora más de vida. Hasta que Dios dice, llegó tu fin, se acabó.
pero la gente no lo entiende y desea vivir de forma independiente. Porque lo experimentamos nosotros en lo familiar cuando éramos niños o bebés, como Jesús igualmente lo mencionaba, nos vestían, nos alimentaban, nos procuraban, nos pagaban de la escuela o lo que tuviéramos que hacer, y fuimos creciendo, fuimos madurando y llegamos a un punto en el cual pudimos ser independientes de nuestros padres y ya no dependíamos de ellos. Ya no andábamos, papá, dame para ir al cine, ¿no? Dame para comprarme unos tenis. Llega un punto, los que somos adultos, que te independizas de tus padres. Dios te concede, por su gracia, el tener una fuente de ingreso y ya no dependes económicamente de ellos. Y a veces pensamos que así es también en las cosas espirituales. Y logramos esa independencia, esa libertad de ya no tengo que darle cuentas a mis padres, ya no tengo que llegar a la hora que me dicen mis papás, ya puedo yo hacer lo que yo quiera. Y esa libertad, esa independencia de autoridad hacia nuestros padres puede volverse una maldición. No es que la libertad sea una maldición, sino nosotros la usamos para maldecir nuestras vidas, para hacerlo equivocado. Si mal utilizamos la libertad que hemos logrado en cuanto a nuestra casa paterna. Y ya podemos tal vez salir de casa sin pedir permiso, o tal vez cuando nos concedieron los que lo hemos logrado una licencia de conducir, antes dependías de que tu papá te llevara, te trajera tu mamá, o te dieran para el taxi o para el autobús. Y llega un punto cuando te dan tu licencia de conducir que ya eres independiente, ya puedes tomar tu automóvil, tu vehículo e ir a donde tú quieras. O la libertad económica, que ya no dependes del dinero que te dan tus papás para subsistir, sino que ya tienes un ingreso. Dejamos la casa paterna y entonces, ¿qué hacemos con esa libertad? Mucho depende de la educación que los padres transmitamos a nuestros hijos, el saber qué van a hacer ellos cuando sean libres. ¿Sabes qué hicieron tus hijos, los que somos padres? ¿Qué hicieron anoche? ¿Dónde andaban? Tienes tal vez una idea, ¿no? Pero específicamente no estabas ahí para ver su comportamiento, qué hicieron, qué tomaron, qué dijeron. Y todo eso se tuvo que ir formando a lo largo de los años para que cuando los hijos tengan esa libertad, estés tú tranquilo y en paz. Sí, están en las manos del Señor, por supuesto, pero estás tranquilo en saber que tú les has inculcado valores, principios bíblicos para que tengan un buen comportamiento, para que no anden haciendo cosas inapropiadas. Pero la certeza no la tenemos ni tú ni yo. Y los hijos crecen y creen que ya pueden hacer lo que quieran. Ir a donde quieran, salirse a la hora que quieran, andar con quien quieran. Y a veces trasladamos eso mismo a nuestra vida espiritual. Decimos, no necesito de Dios. O de vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando escucho un sermón, de vez en cuando. No le estamos dando el valor y la importancia de nuestra dependencia de Dios. Y no estamos alimentando nuestro espíritu si tenemos esa actitud, creyendo que en un de vez en cuando es suficiente. Ese fue el problema que tuvo Satanás cuando se rebeló. Quiso ser independiente de Dios. Dice, me parece que en el libro de Isaías, en el Isaías capítulo 14, menciona ahí que quiso ser como Dios, estar a la altura de Dios, poner su trono, dice en el monte de Sión. Ser como Dios quiso ser Satanás, independiente de él. Y ese fue su problema, ese fue su error, su pecado. Fue lo mismo que hicieron Adán y Eva. Cuando Satanás fue y los tentó en el huerto del Edén, dijo, mira, serán como dioses cuando coman de ese fruto. Dijeron, no necesitamos a Dios, queremos ser como Él.
a la par, no dependientes, independientes de él, al tú por tú. Es rebeldía, es orgullo y es el pecado más común que existe en las personas, en los seres humanos. La rebeldía, el orgullo, el ser independientes de Dios y creer que con un de vez en cuando van a estar bien. Y no es así. Y eso es lo que hacen las personas cuando rechazan el Evangelio. Eso es lo que hace el ser humano cuando rechaza a Cristo. Dice, no necesito a Dios o no lo necesito ahora, estoy bien. Ya cuando sea viejo, cuando me canse de vivir la vida, tal vez. Pero ahorita no lo necesito. Y eso es nuevamente un sentido de independizarse de Dios, pero que no sabes que la vida que tienes es gracias a Dios y las cosas que has logrado es gracias a Dios. Sí lo saben algunos, pero no les importa porque no quieren vivir bajo la mano y la voluntad de Dios. Así es que termino con lo siguiente. Dios es independiente. No necesita de nada ni de nadie. Y eso no es para hacernos sentir mal. Decir, bueno, entonces, ¿qué hago yo aquí? No es para eso. Pero es para que sepas que tú y yo sí dependemos de Él. No podemos dar ni siquiera un paso. No podría yo ni siquiera bajar esta escalera si no fuera por Dios que me lo permitiera. No podría mucho menos estar aquí delante de ustedes si no hubiera sido Dios el que me permitió estar aquí. Tú no hubieras venido si no hubiera sido Dios el que te hubiera traído. No, yo me vine por mis propios medios, sí, pero Dios fue el que te permitió que llegaras aquí sano y salvo. Y Dios, si así lo concede, será el que te permitirá llegar al final de este día sin ningún daño, sin ningún mal, si Dios lo permite. Y Dios, si lo permite, será el que te conceda mañana despertar con vida, si Dios lo permite. Todo depende de Él. Él no depende de ti ni de mí. Y entonces, si Dios estaba absolutamente bien, contento, pleno, perfecto, sin ti y sin mí, ¿por qué nos hizo? ¿Por qué nos mandó a esta vida? Efesios 1:5. Vayamos allá. Así es que cuando tú y yo empecemos a sentir que nos elevamos como en el cielo, ¿no? Por la autoridad o el poder que nos conceden en diferentes áreas, si creemos que empezamos a elevarnos, a perder el piso, como dicen por ahí, bajémosle 2 rayitas y pongamos los pies sobre la tierra y entendamos que todo depende de nuestro Señor. Efesios 1:5 dice, en amor nos predestinó. Desde el 4, por favor, dice, asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Dios, aunque no necesitaba, aunque no depende de nosotros, dice esta porción de la palabra, que Él nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, que no solamente Dios es el dador de la vida, el dador de todas las cosas, sino que también Dios es tu Padre, que Dios es tu Padre y te predestinó para que tú y yo fuésemos hijos adoptados como hijos suyos? Solamente dice el beneplácito de su voluntad, solamente el contentamiento, solamente por su mero gusto. Dios lo hizo así. Y cuando tú y yo entendemos entonces que dependemos de Él, qué bueno depender de un Dios que es independiente. Qué bueno depender de un Dios que es estable, que no es influenciable, que no es manipulable, que no es corrompible y que tiene poder absoluto para hacer lo que quiera. Y su palabra dice que sus pensamientos son de bien y no de mal para con nosotros. Entonces yo quiero depender de alguien así.
Cierto que dependo humanamente de personas, dependo de ustedes, dependo de los hermanos que domingo a domingo instalan aquí el equipo, los hermanos que están haciendo la transmisión, las proyecciones, las publicaciones que hacemos entre semana, dependo yo como persona de todos ellos. Dependo de mi esposa, dependo de mi hijo, de mis hermanos. Y eso no es malo, al contrario, es bueno. Por eso el Señor dice que nos llamó a ser un cuerpo en Cristo. Si nos llamó a vivir en sociedad, dijo de Adán que no era bueno que estuviera solo y creó una ayuda de una para él. O sea, es decir, sí estamos en lo correcto cuando dependemos unos de otros en ese sentido, pero de la vida y de saber que todo proviene de Él, ahí nuestra dependencia debe ser absolutamente y exclusivamente de nuestro Dios. Desafortunadamente a veces pasa en nuestra inestabilidad emocional que en esa dependencia el uno del otro, si el otro está mal, yo también me pongo mal. Si mi esposa está mal, yo también me siento mal, porque dependemos el uno del otro. Si yo estoy bien, mi esposa se siente bien, porque dependemos el uno del otro. Dios no es así. Dios es absolutamente perfecto. Él nunca va a estar mal. Él nunca va a estar decaído. Él nunca va a estar deprimido. Él nunca va a estar entristecido por mi vida, por las cosas que pasan. Yo puedo depender de alguien así. Cuando yo dependo de alguien inestable, como tengo mi dependencia de las personas cercanas a mí, yo también me puedo caer. Yo también puedo tropezar. Pero cuando dependo de un ser perfecto como Dios, que nunca estará mal, hago bien en depender de Él. Así es que la independencia de Dios es una bendición para nosotros, ya que Él se sujeta solo a sí mismo. Y no hay nadie mejor que Él de quien tú y yo podamos depender, porque su conducta no se ve afectada por lo externo. Por eso tenemos en Dios al único ser en quien podemos depender absolutamente, sabiendo que Él es estable e independiente. Te invito entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, a que seamos más dependientes de Dios. En todas las decisiones que vayamos a tomar en nuestra vida, todos los proyectos que vayamos a emprender, digámosle al Señor que Él nos guíe si está conforme a su voluntad o no. Porque de otra forma, tú y yo nos equivocaremos. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para mí. Pero no es conforme a nuestras reglas, sino conforme a las suyas. Como están escritos sus mandamientos en la palabra. No hay otro camino, no hay otra forma en la cual tú y yo podamos lograr el éxito en esta vida, si no es sujetando nuestra voluntad a la de nuestro Señor y siendo dependientes de Él. Vamos a orar. Si tú reconoces que has vivido, quiero replantear la pregunta, si tú reconoces que estás viviendo de forma independiente a Dios, que estás haciendo tu voluntad sin considerarlo, o que estás haciendo tu voluntad aún sabiendo que no es del agrado del Señor, yo te invito en esta tarde a que le pidas perdón, te arrepientas de ello, te pongas a cuentas con el Señor y hagas un compromiso, porque sabes que eso no te va a resultar en, en el agrado de Dios. Podrás lograr tus propósitos humanos y terrenales y conseguir lo que estás buscando humanamente hablando,
pero no conseguirás el agrado del Señor cuando haces las cosas fuera de su voluntad. Por eso yo te invito, si esa es tu condición, a que pidas perdón a tu Señor y hagas un compromiso de obediencia y de dependencia hacia Él, para que entonces te vaya bien en la vida. Yo quiero hacer también ese compromiso ante el Señor, y de esta forma lograr el propósito por el cual el Señor nos ha concedido vivir. No es para hacer nuestra voluntad, sino para hacer lo que Él quiere que hagamos, sabiendo que en ello encontraremos la satisfacción, el gozo y el contentamiento cuando hacemos su voluntad. Padre, te pedimos perdón, Señor, en las cosas que hemos hecho, Señor, en nuestra libertad, en nuestra independencia, Señor, mal aplicada. Queremos hacer las cosas, Señor, dependiendo completamente de ti, Señor. Aún aquellas que parecen buenas y provechosas, Señor, no queremos hacerlas, Padre, si tú no estás de acuerdo con nosotros, Señor. O mejor dicho, si nosotros no estamos de acuerdo contigo en hacerlas, Padre. Ayúdanos, Señor, para no equivocarnos. Tantas equivocaciones, tantos errores que hemos cometido por hacer las cosas malas, por dejar de hacer las buenas, creyendo que íbamos a conseguir algo bueno, pero nunca tu agrado. Ya no queremos vivir así, Señor. Queremos vivir dependiendo de ti, dador de la vida, del aliento y de todas las cosas. Gracias, Señor.